Señor buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, solo podemos agradecerte por las muchas bendiciones que de ti recibimos a diario. Y como permites que en un sábado más podamos estar aquí un grupo de tus hijos reunidos para alabar tu nombre. Te agradecemos por el estudio que hemos tenido en la lección de escuela sabática y ahora en esos momentos de meditación te ruego, Señor, que tu Espíritu en primer lugar esté conmigo, para que sean tus palabras las que salgan por mis labios, y que también esté con todos los hermanos que están aquí en la sala, con todos aquellos que nos siguen a través del hilo de la Internet, y con todos aquellos que en un futuro podrán ver esto. Señor, que todo sea para alabar tu nombre, que todo pueda ser una bendición para muchos, para que otros muchos puedan ver estas verdades que están en tu palabra, y que tal vez tienen distorsionadas, que tal vez gracias a estos mensajes se den cuenta de que están errados, de que deben cambiar para hacer mejor tu voluntad. Quédate pues con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe, y estate también con todas aquellas congregaciones alrededor del mundo que hoy se reúnen con el fin de alabarte. Danos un buen sábado y ayúdanos, Señor, a honrarte en este tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, podéis tomar todos asiento. Recordaréis que la semana pasada tuvimos un tema que hablamos acerca de la ley, la auténtica ley que está en la Biblia, en Éxodo 20. Y vimos cómo el diablo atacó esta ley a tal punto que incluso él creó una entidad aquí en este mundo que incluso cambió esa ley. Puntos primordiales de ella, como son el segundo y el cuarto mandamiento, las imágenes y el sábado, el día del Señor. Y cómo el diablo está haciendo ataques que ha hecho a través de la historia, incluso hoy, en el cual incluso ha engañado a muchos llamados cristianos, diciéndoles pues que esa ley que no es vigente, que no hay que observarla, porque Cristo la clavó en la cruz. Ya vimos que eso no fue así. Pero hoy vamos a ver no solo qué es esa ley, su importancia, sino veremos el ejemplo de Jesús en cuanto a esa ley. ¿Qué hizo él respecto a esa ley? ¿La guardó? ¿La rechazó? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Antes, por eso, me gustaría hacer un breve anuncio. Queremos en primer lugar dar las gracias a todas las personas que han colaborado con el Ministerio del Cuarto Ángel con sus donativos voluntarios. Gracias a eso hemos podido adquirir durante la semana una cámara para poder tener una mejor filmación, digamos un poco más profesional, por así decir, en los cuales pues las filmaciones se vean más nítidas. Por lo tanto, queremos agradecer a las personas que han hecho esto. Ese dinero no ha sido en vano, no ha sido para ir de juerga. Lo hemos gastado para algo útil, para que el Ministerio del Gran Engaño pueda crecer y pueda de una forma más audible y visual llegar a más personas de una forma más nítida. Por lo tanto, gracias a todos por esos donativos. Y vamos a pasar ya a lo que nos trae aquí en esta mañana, en este momento. Vamos a tener otro nuevo PowerPoint del hermano Humberto Fierro. Sabéis, esta semana he estado teniendo un intercambio dialéctico con él, y él me decía pues que está siguiendo los temas que un servidor está presentando y que le emociona. Dice, incluso me han saltado lágrimas a mí y a mi esposa, porque he visto cómo estáis estudiando mi página y estáis promocionando los temas que en definitiva son para el bien de todo aquel que los vea. Y bueno, tenemos constancia, ¿verdad? Hay personas que nos escriben, personas pues que realmente están contentas de estos temas que se están presentando. Los presenta un pastor, no los presento yo, los presenta un pastor. Yo únicamente hago de transmisor, pero son temas que sin duda alguna son edificantes, y más de estos temas que desde hace un par o tres de semanas tratamos, que son temas doctrinales.
Sabemos cómo la doctrina está siendo atacada por el diablo, muy atacada, pero la doctrina pura, bíblica, la que la Iglesia Adventista ha entendido desde que se instauró, cómo esa doctrina está siendo pisoteada. Y queremos hacer estos temas pues para poner las cosas en su lugar, para darle la importancia que tiene a cada tema doctrinal que podamos tratar aquí. Y vamos pues a comenzar el pensamiento de hoy. Ya dijimos que se titula El ejemplo de Jesús en cuanto a la ley y sobre todo en cuanto al sábado. Ahora aquí nos surge esta pregunta. ¿Jesús guardó los mandamientos de Dios? ¿Lo hizo o no lo hizo? Vamos a ir viendo qué nos dice este PowerPoint del hermano Humberto Fierro. Dice, algunos enseñan que Jesús no guardaba el sábado. Lo que quieren decir es que Jesús entonces era ¿qué? Un pecador. Caray, pueden decir muchos, caray, ¿no guardar el sábado es pecado? Bueno, lo iremos viendo. Mi propósito, nos dice el hermano Humberto, es mostrar en todo tema lo que dice la Biblia sobre eso. Entonces, dejemos que sea ella la que nos diga la verdad. Es decir, ni el hermano Humberto ni un servidor, que sea la Biblia la que hable. ¿Por cuánto tiempo permanece la bendición de Dios? En 1 de Crónicas 17, 27 dice lo siguiente. Porque lo que tú bendices, oh Señor, queda bendito para siempre. El Señor no bendice algo momentáneamente para un lapsus de tiempo. Lo que Él bendice es bendito para siempre. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Se puede revocar la bendición de Dios? Números 23:20 dice, yo recibí bendición, Él bendijo, no podré revocarla. Lo que Él bendijo no se puede revocar. ¿A quién nos recuerda el sábado? El sábado nos recuerda que nuestra primera obligación debe ser nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que nos recuerda. Por eso venimos aquí, ¿verdad? En sábado nos congregamos para estar en la presencia de Dios y rendirle homenaje como Él se merece, ya que nos crea, nos sustenta, nos bendice, nos da vida. El matrimonio nos recuerda que nuestra segunda obligación debe ser nuestro prójimo. Y estas son las dos instituciones que el Señor bendijo al principio, en la creación, el sábado y el matrimonio. Son de origen divino. Dios y nuestros padres. Es interesante notar que nuestra primera responsabilidad en los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor y respeto hacia nuestro Dios. Ya sabéis que las tablas estaban divididas en 2 partes. La primera tenía 4 mandamientos, nuestra relación con Dios, y la segunda 6 mandamientos restantes, que era nuestra relación con el prójimo. Aquí las tenéis con sus números respectivos. De la misma manera, en los 6 mandamientos restantes, el primer mandamiento que tiene que ver con nuestra relación de amor con nuestro prójimo, Dios coloca a nuestros padres terrenales en primer lugar. ¿Os habéis fijado? El 5.º mandamiento que dice, honrarás, respetarás a tu padre y a tu madre. Algo que hoy es chocante, porque está muy en boga, ¿verdad? Los padres no respetan, los hijos no respetan, y viceversa también, pero sobre todo los hijos no respetan a sus padres, como es debido. Y el Señor, tal como en la primera parte dice que acuérdate de Dios, aquí en la primera parte de estos 6 mandamientos dice que nos acordemos de respetar a nuestros mayores, a nuestros padres. Eso conlleva también
a los prójimos, los que vendrán después. Pero primero comienza por la familia más allegada, los que nos han traído a este mundo. Nuestro deber es amarlos, respetarlos, cuidarlos y velar por sus necesidades, así como ellos nos cuidaron cuando nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos. Hay que devolver un poco ese pago que ellos hicieron voluntariamente con gran amor por nosotros. ¿Obedeció Jesús los 10 mandamientos? Nos pregunta él aquí. Leamos los siguientes ejemplos de Jesús. Obediencia a su Padre Celestial. Cuando tenía 12 años y sus padres lo encontraron en el templo, al preguntarle, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él respondió, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre tenía que estar? Es decir, Jesús a los 12 años ya sabía cuál era su misión. Ya estaba maduro. Era un chico maduro ya, con 12 años. Y aquí vemos una ilustración de ese encuentro. En uno de los momentos más difíciles de su vida, en la cual nuestra salvación estaba en juego, Jesús, puesto de rodillas y sudando gotas de sangre, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino, ¿cuál? La tuya. Hágase tu voluntad. Jesús prefiere morir antes que desobedecer a su Padre. ¿Jesús obedecía a sus padres terrenales? Lucas 2:51 dice, entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto es la última afirmación que hace la Biblia respecto al adolescente, al niño Jesús. Descendió con ellos a su lugar de vivienda, a su pueblo, a Nazaret, pero dice que estaba sujeto a ellos, hasta que llegó la edad de su ministerio. Eso denota que estaba obedeciendo a sus padres en todo momento, hacía caso del mandamiento. Jesús es la mayor demostración de amor al prójimo. Somos los privilegiados de Dios. Mateo 1:23 dice, Dios con nosotros. Esto quiere decir que nosotros somos el prójimo de Dios, porque Él vino aquí y se acercó a nosotros. Dios descendió a morar con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para dar libertad a los oprimidos. Esto lo dijo en su pueblo, en Nazaret. Además dijo, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nos libra de la cautividad de la muerte. ¿Guardó Jesús el sábado? Jesús dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, en Juan 15:10. Conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga, Lucas 4:16, y esto lo tenía de forma gradual, rutinaria. Cada sábado iba a la sinagoga. Jesús guardaba entonces los mandamientos y asistía al culto los sábados, que es cuando los había, cuando tocaba. ¿Qué se comete no guardando entonces el sábado? Juan dice, el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. El que practica el pecado es del diablo. En el mismo pasaje, el versículo 8. En él, en Jesús, no hay pecado. Él no pecó. ¿Por qué? Porque guardaba la ley, cumplía la ley. La ley no podía hacer nada contra él.
¿Qué habían hecho los fariseos con el sábado? Esto es interesante. Un sábado Jesús cruzaba por los sembrados y al pasar sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Este pasaje seguro que lo recordáis, ¿verdad? Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Le llamaron a la reprensión, ¿eh? ¿Qué había permitido Dios en el Antiguo Testamento? La cita de Marcos viene de Deuteronomio 23, versículos 24 y 25. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no las llevarás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. No segarás su campo y te lo llevarás. Solo come lo que necesites. Eso era lícito. Y los discípulos hicieron esto. ¿Qué tenían los discípulos para hacer eso? Por la respuesta que Jesús les dio a los fariseos, sabemos que los discípulos tenían hambre. Por eso tomaron las espigas y las frotaron y comieron su fruto. ¿Qué día no estaba permitido recoger espigas ni aun por causa de hambre? Este pasaje nos dice que no habla de ningún día. Vamos a leerlo si os parece. Deuteronomio 23, versículos 24 en adelante. Está mal el texto. Bueno, es del 24, pasa el 23, es 24 en total. Sí, está mal el texto, no me he fijado. No me he fijado. Sí. Bien, no importa. El pasaje viene a decir que cuando uno tenga hambre y pase por un sembrado, puede tomar, pero ahí no especifica en qué día puede o no puede hacerlo. No está especificado. Por eso que la prohibición de que en sábado se podía hacer no era bíblica. Eso era un invento que habían puesto los hombres. Si Dios no lo había prohibido, entonces, ¿quién prohibió que se hiciera eso en sábado? ¿Quién lo prohibió? Los fariseos se inventaron 1521 leyes para observar el sábado, pero leyes humanas. Ellos añadieron al mandamiento del sábado 1521 preceptos de cómo debía guardarse el sábado. Pero era algo de ellos, no era bíblico, Dios no lo había dicho. Y una de esas cosas es que en sábado no podía recoger espigas para comer. Por eso Jesús se encaró con ellos. Y les dijo, ¿no sabéis lo que hizo David? Cómo teniendo hambre fue al templo y tomó los panes y comió, y no era lícito, pero tenía hambre y comió. Los iban a cambiar en ese momento y los comió. Claro, ellos imponían sus reglas. Por tanto, Jesús en ningún caso se sometió a guardar ni un mandamiento que Dios no hubiera ordenado en el Antiguo Testamento. Él siempre se rigió por la ley. Si Jesús hubiera violado siquiera un mandamiento de la ley de Dios, ¿qué hubiera pasado? Sencillamente hubiera sido un pecador igual a nosotros y no nos hubiera podido salvar. Estaríamos perdidos para siempre, porque habría cometido pecado. El pecado dice que es la infracción de la ley, pero Jesús no lo hizo. Santiago 2, 10 al 12, dice, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, en un mandamiento, es culpable de todos ellos. Estas son las matemáticas de Dios. 10 menos 1, nosotros decimos 9, ¿no? El Señor dice 10 menos 1 es 0. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, que no es otra que la ley de los 10 mandamientos, la cual se usará
en el juicio. Este texto confirma lo que dijimos anteriormente. Si Jesús no hubiera guardado el sábado, sería juzgado como cualquiera de nosotros como pecador. Por lo tanto, no nos hubiera podido salvar. No habría servido para nada. Pero gracias a Dios, San Pablo dice que Jesús no tenía pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado y según nuestra semejanza. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Jesús aquí se encuentra en el monte de la tentación. Satanás tienta a Jesús, pero en vano, porque él le vence con el escrito está. El diablo no puede hacerle caer. ¿Cuál fue su actitud hacia los mandamientos de Dios entonces? En Mateo 5, 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidarla, sino a cumplirla. Claro, muchos entienden que el cumplimiento de la ley es Cristo, y que cuando Cristo viene, la ley ya no sirve. Pero él aquí dice, no he venido a abolir, lo dice claramente, no he venido a quitarla, no he venido a eliminarla, he venido a cumplirla, a demostrar cómo se puede observar esa ley, y ser una gracia, y ser una satisfacción, y ser una felicidad. Eso es lo que Jesús vino a decirnos. Es lo contrario a lo que enseñan algunos, sobre todo a nivel protestante, en las iglesias protestantes. Se enseña que la ley es un estorbo, y que Jesús la quitó, y no es así. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. La ley es eterna, porque es la revelación del carácter de Dios. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Y aquí está hablando de las profecías acerca del fin. No pasará nada de la ley sin que todo se cumpla, hasta que pasen estos 6.000 años de historia del pecado y Cristo regrese. Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño o nulo, dice, será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Es bastante claro lo que dice Jesús aquí. ¿Qué quiso decir Jesús entonces en estos versículos? Pensemos en la dimensión tan profunda que tienen estos versículos. Jesús dice 3 puntos muy importantes. No piensen que yo, el Mesías, que esperaban, he venido a cambiar o quitar la ley. Esto es imposible, porque la ley es la revelación del carácter de Dios, y el carácter de Dios es eterno, por lo tanto, no se puede cambiar, porque la ley, si refleja el carácter de Dios, es eterna, como lo es Dios mismo. Jesús dice que es más fácil abolir o cambiar el cielo y la tierra que abolir una letra o un punto de la ley de Dios. Por tanto dice, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, permanecerán hasta entonces. Salmo 104:5 dice, fundaste la tierra sobre su base, jamás será removida. Lo que quiere decir Jesús es que la ley de Dios es eterna. Escuche con atención la advertencia que nos hace Jesús. Si Él, que es el Hijo de Dios, no podía cambiar la ley de Dios, debido a que es eterna, mucho menos nosotros. Nos dice, por lo tanto, el que viole uno, siquiera de estos mandamientos, muy pequeño, de estos mandamientos muy pequeños, y enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos, nulo. Pero el que lo cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Este es un llamado de alerta para todos los que predican el Evangelio,
para que no se atrevan a cambiar la santa ley de Dios, porque aunque dicen creer en Jesús, con esta actitud demuestran que no le creen a Jesús, quien dijo estas mismas palabras. No le obedecen. Predican desde los púlpitos a las multitudes que la ley fue clavada en la cruz, especialmente el sábado. Por lo tanto, hoy no hay ley. Pero eso no fue lo que dijo Jesús en estos versículos que hemos citado. No he venido a abolirla, he venido a observarla, a enaltecerla, a cumplirla. Como prueba de que la ley es eterna y está en vigencia, podemos leer el pasaje Isaías 66, 22 y 23, que dice: así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Y aquí está hablando de la eternidad, cuando estemos allá, después, incluso durante el milenio y después del milenio, por siempre. Por lo tanto, querido hermano, no pierda el tiempo ni si usted aspira a llegar al reino de los cielos. Cíñase a lo que dijo Jesús y únase a la iglesia de Dios registrada en Apocalipsis 14:12, que guarda los mandamientos de Dios. No solamente creen en Jesús, sino que le creen a Jesús y predican la verdad, nada más que la verdad. Por lo tanto, se los califica como santos. La Biblia califica a los santos a los que obedecen a Dios, no a los que son difuntos. Santos es el que obedece la voluntad de Dios en vida. Son pocos, pero son fieles. Por eso la Escritura siempre habla de un remanente, ¿verdad? Por eso él mismo lo había dicho a través del salmista: no violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. En el Salmo 89, versículo 34. Ni la ley, ni su palabra, como veremos. Dios nunca se retracta de lo que dice. ¿Por qué no se retracta? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Números 23, 19. No es como nosotros. Él no se retracta. No tiene que arrepentirse de nada. Aunque a veces estas expresiones salen en la Escritura, pero es mal interpretado. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. Y además dice: en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, el libro que estamos estudiando en la escuela sabática. ¿Qué diría Jesús si viniera a enseñarnos hoy, en nuestra época, en el año que estamos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, no se pueden cambiar. No hablo porque sí. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es decir, que se acabará cumpliendo lo que Él dice. Es así. ¿Autoriza Dios algún cambio a su palabra? Cuando Moisés escribió Deuteronomio en el año más o menos 1400 antes de Cristo, Dios le dice: no añadiréis nada a las palabras que os mando, ni quitaréis de ellas, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que os ordeno. Es decir, aquí dice que no hay que añadir ni quitar nada de la palabra, la Torá que ellos tenían entonces, el Pentateuco. Dios dice que a su palabra no se le debe quitar ni poner absolutamente nada. En el año 960 a.C., cuando Salomón escribió Proverbios, Dios recalca: no añadirás a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, incluso en el juicio. Es decir, que recuerda otra vez lo mismo: no se puede añadir. Y eso lo escribe Salomón en Proverbios. Yo, Jesús, os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Apocalipsis 22, 16. No olvidemos que cada uno seremos juzgados, por lo tanto, debemos ser cuidadosos en no quitar ni añadir. ¿Y los fariseos qué hicieron? Añadieron 1500 y pico de preceptos.
Y la palabra decía, no añadirás. Pero ellos añadieron. El ángel representa a los que predican la palabra en su iglesia. Por eso ese triple mensaje angélico. Y en el año 96 después de Cristo, Jesús dice otra vez, advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, el Apocalipsis en este aspecto, si alguno añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Es decir, lo que Moisés escribió en los orígenes, al final de la Biblia se vuelve a recordar. No añadiréis ni quitaréis nada. Si alguno quita algo de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, que se describen en este mismo libro. Es decir, no tendrán acceso al reino de los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no podrán ser salvos. Por eso el que dice, no es que la ley ya no, porque la ley está anulada, estás quitando, porque Jesús no la anula. Él mismo la vive, la cumple, la obedece. Además, Dios había dicho en el Antiguo Testamento, vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la de Judá. Ese es el nuevo pacto a lo cual muchos se refieren, No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Eterno. Y Él quiere hacer un nuevo pacto, Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esto se encuentra en Jeremías 31, y está hablando aquí de un futuro. Note que se refiere al futuro, y haré, esta promesa apunta al Nuevo Testamento. Por eso Jesús no podía entonces desobedecer la ley. El apóstol Pablo menciona esta misma promesa en Hebreos 8, de 9 al 12. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, Pablo toma esas palabras de Deuteronomio, ¿verdad? Y las aplica en su libro, en Hebreos. Y como para que no quede ninguna duda, en 1 Corintios 3:3 especifica cuáles leyes serían escritas en la mente y en el corazón de ellos. La ley del Decálogo. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón. Note que esta promesa es para los que se entregan a Jesús. Lo demuestran guardando todos sus mandamientos y por lo tanto forman parte de su iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo y Silas tenían la ley escrita en el corazón y cuando estuvieron en la cárcel, ¿os acordáis? Cantaban himnos a pesar de las dificultades. Y eso hizo que el carcelero se convirtiera, y no solo él, sino toda su familia. Como usted sabe, la ley que estaba escrita en las tablas de piedra eran los 10 mandamientos, lo que demuestra una vez más que estos no fueron abolidos en la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sencillamente, un trueque. Jesús murió en nuestro lugar, pagando nuestras transgresiones a la ley de Dios, y de esa manera le dio cumplimiento a la exigencia de la ley, que la ley decía, si pecas, morirás. Pues Jesús viene y muere en nuestro lugar, por eso hace este trueque. Trueque, algunas veces habéis hecho tal vez un trueque, hay páginas incluso en internet donde se pueden hacer trueques, intercambio de objetos, sin dinero. Esto es un trueque. Pues Jesús nos da lo que habíamos perdido, pone su vida en nuestro lugar para que podamos obtener aquello que se perdió, la eternidad. Jesús murió en nuestro lugar. Entonces la ley quedó intacta, no se podía quitar la ley, es el reflejo del carácter de Dios. Extraordinario trasplante. Según Jeremías, el problema no estuvo en el pacto, sino en que ellos no permanecieron en mi pacto. Fue la desobediencia el problema, no la ley en sí, la desobediencia a guardarla. Pero Dios, con la muerte de Jesús, no abolió su ley. Lo que hizo fue cambiarla de lugar. De las tablas de piedra
las puso en el corazón y en la mente de ellos, de los creyentes. Eso fue lo que hizo. En vez de tenerla ahí en una tabla de piedra que ellos podían ver, no, estaría en su interior, en su mente, en su corazón. De las tablas de piedra al corazón de sus hijos. Ese era el nuevo pacto que Dios hacía con los creyentes. ¿Quiénes forman la casa de Jacob y de Judá como el Israel de hoy? La respuesta la encontramos en Gálatas 3, 26-29. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que aquella promesa hecha a Abraham es para todos los que abrazarán el Evangelio posteriormente. Dice, no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí notamos el grupo que forma la iglesia, las personas, y ya que sois de cierto descendientes de Abraham, conforme a la promesa, entonces herederos también. La promesa de Abraham es para nosotros, no solo para los judíos físicos. En la iglesia hay diversidad de personas, hay judíos y hay gentiles también, pero todos por fe son descendientes de esa promesa a Abraham. Para Dios no hay diferencia. Lo que quiere decir Pablo es que la ley de Dios es para todos los hombres y en todas las épocas, tanto para judíos como también para gentiles. No solo es para los judíos. Recordemos que el mandamiento dice, sobre todo hablando del sábado, acuérdate. Si dice acuérdate, es que ya había sido dado. Y cuando pone ahí acuérdate es el momento en que Dios lo daba a los judíos, en Sinaí. Pero ya existía. ¿Desde cuándo? Desde la creación, ¿verdad? Dios bendijo ese día. Dios no tiene un día de reposo para los judíos y otro para los gentiles. Y sabemos cómo hoy hay religiones que tienen su día. Los árabes pues tienen el viernes, ¿verdad? Los adventistas pues tienen el sábado, los demás cristianos el domingo. Y cada cual, pero ¿cuál es el día del Señor? Bueno, la Biblia lo está dejando claro, ¿verdad? Entonces, los que no observan este día, pues no lo están haciendo bien. La ley de Dios es para todos los hombres, no solo para los judíos, es para todos, tanto judíos como gentiles. Dificultades para guardar el sábado. Mateo 24:3 dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos y abajo la esperanza que ellos tenían en que regresara por segunda vez y la que tenemos nosotros también. Note que en todo el desarrollo del capítulo 24 de Mateo y también en Lucas 21, Jesús mezcla los acontecimientos que anteceden a la destrucción de Jerusalén y a su segunda venida. Y lo hace para no crearles un shock a ellos. Ya lo hemos hablado esto recientemente. Destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo. Entre los acontecimientos anunciados está la persecución a su iglesia, antes de dicha destrucción, como después incluso de ella. Entonces dice Jesús mismo, os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones, por causa de mi nombre. Recordemos que los discípulos, antes de esta destrucción de Jerusalén, ya tuvieron persecución, tenían que marchar, ir a los gentiles, ir afuera, porque eran perseguidos por sus mismos conciudadanos. Y aquí hay algunos ejemplos de la persecución que los cristianos han recibido y están recibiendo aún hoy. Circos romanos, etc. Para resistir, ¿qué debían hacer? Esconder su fe, retractarse de esa fe. Jesús les ordena, orad que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni cuándo? Ni en sábado. Y estaba hablando aquí de lo que iba a suceder en el año 70 y posteriormente. Que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces Jesús clavó el sábado en la cruz.
Porque 40 años después, resulta que les dice, cuando venga ese problema, que vuestra huida no sea en sábado. ¿Por qué? Es paradójico, ¿verdad? Veamos, la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 de nuestra era cristiana. Jesús fue crucificado en el año 31. Por tanto, Jesús dio esta orden unos 40 años antes de que ocurriera. Claramente la Biblia nos dice que Jesús esperaba que sus discípulos y su iglesia continuaran guardando el sábado hasta su regreso a esta tierra, en su segunda venida. Por lo tanto, no quedaba anulado. Jesús habla de orar para que no tuvieran que huir en invierno ni en sábado. En invierno por las circunstancias climatológicas y en sábado pues porque no es un día para estar estresado, con temor, ¿verdad? La Biblia nos habla de 3 huidas después de la resurrección de Jesús, que veremos. Primera huida, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Segunda huida, Apocalipsis 12:17, dice el dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuándo fue todo eso? Durante un periodo de 1260 años. Desde el año 538, cuando el papado tuvo ya su poderío absoluto, hasta 1798, cuando recibió la herida mortal que comenta el Apocalipsis, ¿verdad? Esta fue la segunda, pero queda otra. Tercera huida, Apocalipsis 13 del 15 al 17. Esto sucederá poco antes de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y habrá un poder, ese mismo poder que ejerció toda esa persecución de 1260 años, que ejercerá otra vez esa labor a los fieles guardadores del sábado. Este poder perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios como lo hizo en el pasado. Por eso tiene una boca que habla grandes cosas, ¿verdad? Que muchos, se admiran. Pero Elena White decía, Roma no cambia. Usa estrategias, pero volverá otra vez, como lo hizo antaño. Como leemos claramente, estas 3 citas bíblicas tienen relación con la observancia de los mandamientos. Las 3, porque en las 3 se habla de seguir guardando el sábado. Una señal distintiva. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, dice, no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el sello? La respuesta la encontramos en Ezequiel 20, donde Dios dice, les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, que fuesen un sello entre mí y ellos. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo el Eterno soy vuestro Dios. Y esta es la distinción, el sábado, guardar el sábado. Dios dice que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Según ese texto, ¿qué es lo que distingue al pueblo de Dios de los demás pueblos? Entonces, lo que Dios está realizando actualmente en el mundo es la predicación del Evangelio eterno, predicha en Apocalipsis 14, que contiene la observancia del verdadero día de reposo, sábado. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Nos lleva a los orígenes, ¿verdad? A la creación, al creador del sábado. La Biblia dice que el sábado es la señal que distingue al pueblo de Dios. Si no guardas ese día, no eres del pueblo de Dios. Así de claro y de tajante lo demuestra la Biblia. Si no guardas el sábado, no perteneces al pueblo de Dios. Tú te crees que estás en los caminos del Señor, pero estás errado, porque estás quebrantando un mandamiento muy importante, el del sábado. Por lo tanto, desde aquí hacemos un llamado a nuestros amigos protestantes, evangélicos, bautistas, etcétera. Considerad nuevamente este hecho. Indagadlo bien en la Escritura, orad por ello, para que el Señor os ayude a verlo. Los que aceptan el llamado reciben lo siguiente: son sellados en sus frentes.
se produce el carácter de Dios en sus vidas. Dios pone su ley en la mente y también en el corazón. Y por último, Dios pone su espíritu dentro de ellos para que les ayude a guardar los mandamientos. Si guardamos la ley no es porque nosotros somos suficientes, lo hacemos porque el Espíritu del Señor nos ayuda a guardarla. Si no, no podríamos de ninguna de las maneras. Como hemos leído, dentro de los 10 mandamientos hay uno que contiene el sello de Dios. Isaías 8:16 es el texto, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:20 son otras cosas. ¿Por qué es importante el sábado para Dios? El mandamiento que contiene el sello de Dios es el sábado y tiene 3 características especiales. El nombre, que es Señor Dios, el oficio, creador, y el territorio del cielo y de la tierra. Es decir, está el título de Dios inmerso en él. ¿Quién es Dios? El sábado es importante porque contiene el nombre, lo señala como creador y gobernante de todo lo creado. ¿Por qué hay tanto ateísmo en el mundo? ¿Por qué hay tanta incredulidad? Porque se dejó el sábado. Y la gente se olvidó de que venimos de un Dios creador. Y no es que venimos de la evolución, venimos de la casualidad, ¿no? Y es por el problema de olvidar el sábado. ¿Por cuánto tiempo permanecerá el sábado como día de reposo? Antes lo hemos leído, ¿verdad? En Isaías 66 lo recordamos nuevamente: de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar al Señor en la eternidad. Es decir, que ¿por cuánto tiempo durará? Por siempre. El Señor lo creó y no terminará nunca más, siempre lo tendremos con nosotros. Aquí vemos a todos los redimidos asistiendo a un culto en la tierra nueva, en el día del sábado, y según dice la Biblia, será el único día de culto, de adoración. Todos vendrán a mí, dice él. Según ese texto de Isaías, el sábado es una institución que perdurará por toda la eternidad. Todos guardarán el sábado, que es señal del eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y la tierra nueva de justicia y santidad. Para el hombre desde el Edén y finalmente hasta la eternidad. Bien, hasta aquí hemos presentado pues este PowerPoint, en el cual se deja de entrever claramente cómo el mismo Jesús fue obediente a todos los mandamientos de Dios y sobre todo al sábado. Él murió porque esa ley no podía ser anulada. He venido a cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las profecías, se cumplan. Y cuando suceda, Él volverá. Pero en la eternidad, como hemos visto, seguiremos guardando el sábado. Ahora nos queda una cosa. Aparte de guardarlo, es predicarlo, para que los demás conozcan. Y aparte también nos queda, como hemos visto aquí, orar para que cuando venga esta tercera dificultad tremenda que vendrá sobre el mundo, la huida no sea sobre todo en sábado. Por lo tanto, el sábado aún está vigente. No digamos, no, es que el sábado está clavado en la cruz. Cuando Dios dice amar a Dios y amar al prójimo, lo que está haciendo es dividir la ley en 2 puntos. Amar a Dios son los 4 primeros mandamientos y amar al prójimo son los otros 6. No cambia una cosa por otra, sino hace un resumen de la ley. Por eso luego se dice que el que adultera o miente transgrede la ley, y el que transgrede un punto se hace culpable de todo. La ley está en vigencia, y esto tenemos que tenerlo claro. Sé que hay muchos cristianos que no lo ven así, pero hay que buscar en la palabra de Dios, en oración, y encontraremos la verdad. Estos son piedras de toque que están siendo manipuladas desde hace mucho tiempo ya. Y lo triste es que dentro del pueblo adventista hay personas que ya lo están viendo así, que el sábado, bueno, no es tan importante.
¿eh? Y a veces en sábado pues vamos a comprar, o tal vez trabajamos y hay que la puesta de sol, porque el sábado comienza la puesta de sol del viernes y termina la puesta de sol del sábado. Pero a veces, bueno, si la puesta es a las 5:30, bueno, yo trabajo hasta las 7, no pasa nada. Ya mañana guardaré el sábado, ¿no? Estás transgrediendo porque estás tomando horas sagradas, minutos sagrados de ese día. Sábado son 24 horas, no 20, 23, no, 24 horas. ¿Eh? Por lo tanto, que estas cosas nos ayuden a meditar y a encauzar nuestras vidas en obediencia al Señor. Que Él nos ayude a todos, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar en primer lugar haciendo una oración, luego cantaremos un himno. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra que es tan clara, pero que a veces humanamente torcemos como hicieron los fariseos. Tú has dejado las cosas muy bien redactadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ella podemos encontrar toda la verdad que tú vas dando paulatinamente a tu pueblo. Pero a veces, Señor, nos empecinamos en que hay cosas que no pueden ser así porque nos parece que no y queremos hacerlo a nuestra manera. Y entonces ahí erramos. Señor, ayúdanos a ser humildes, a pedirte perdón, a acudir a ti, para que tú nos hagas ver cuál es el camino, para que andemos por él, para que nos vaya bien y para que cuando tú vengas podamos ser de esos que podamos estar allí en pie esperándote, diciendo: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Señor, ayúdanos a vivir estas verdades y a proclamarlas, sobre todo con todos aquellos amigos y hermanos que no lo ven de esta forma. Señor, ayuda a tu pueblo para que andemos en tus caminos, proclamemos el mensaje que toca para los días de hoy, para que otros muchos puedan conocerte y así ser muchos los que sean sacados de las garras del diablo. Quédate pues con nosotros, ayúdanos, Señor, a observar este día como es debido a tu santo sábado y acompáñanos con bien en nuestros hogares. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.